Es la hora que despiertas con Dios. Cada mañana se renuevan las bondades de Dios y muy grande es su fidelidad. Aquí comienza Despertando con Dios, con ustedes su anfitrión, Adrián Cedeño. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos, Dios les bendiga y sean bienvenidos a otra nueva emisión de lo que es este tiempo Despertando con Dios, aquí en Palabra de Poder Radio 93.5 FM. Quien les habla acá en el micrófono, acá en cabina, su amigo Adrián Cedeño, siempre para servirles. En esta ocasión quiero iniciar una nueva serie titulada Elegidos para su gloria, basada en la primera carta a los tesalonicenses. Espero que pueda ser de mucha bendición para tu vida. El día de hoy estaremos dando una pequeña introducción de cómo se fundó esta iglesia en la ciudad de Tesalónica. A manera de introducción quiero decirte que Primera de Tesalonicenses ha inspirado mi vida y estudiarla detalladamente ha afirmado mi convicción sobre la elección divina. Es posible que aún luchemos en nuestra mente para entender por qué Dios nos eligió, pero esto no será un estudio sobre las razones que tuvo Dios para elegirnos, pero sí sobre el propósito de nuestra elección. Al estudiar con detenimiento esta epístola vamos a aprender sobre el propósito de la elección divina, que Dios nos eligió para su gloria, así como se titula esta serie. Esta primera carta a los tesalonicenses es uno de los primeros escritos del apóstol Pablo y del Nuevo Testamento, y es una carta dirigida a una iglesia recién fundada en la ciudad de Tesalónica. Es una carta misionera dirigida a sus convertidos. ¿Con qué propósito? Para confirmarles en la fe, animarlos en el amor, consolarles en la esperanza de gloria y completar su obra entre ellos por medio de la exhortación a vivir para agradar a Dios. Qué impactante ha sido esta carta para mi vida y yo espero que también pueda impactar tu vida. Ahora, antes de compartirles cómo se fundó esta iglesia, quiero hablar un poco acerca de esta ciudad de Tesalónica. Ciertamente Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia. Esta provincia ubicada en la parte norte, junto con la provincia de Acaya en la parte sur, y estas constituían el territorio de Grecia en aquel tiempo. En la provincia de Macedonia, además de Tesalónica, tenía como segunda ciudad a Filipos, y su ubicación era una ubicación muy privilegiada por ser un puerto marítimo, considerado el camino de las naciones que unía a Oriente y a Occidente. Esto la convirtió en un centro político y comercial, y en los días de Pablo tenía más o menos unos 200,000 habitantes. La mayoría de ellos eran griegos, pero también había muchos romanos y una minoría considerable de judíos. En la actualidad, Tesalónica cuenta con una población aproximadamente de unos 700,000 habitantes, y es una de las pocas ciudades que ha continuado desde la era apostólica. Ahora, la pregunta que usted se está haciendo en este momento: ¿cómo se fundó esta iglesia? Ciertamente el relato de la fundación de la iglesia de Tesalónica lo podemos ver registrado en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 1 hasta el 10. Dice que Pablo llegó a Tesalónica en un segundo viaje misionero. En este segundo viaje el equipo misionero lo comenzaron Pablo y Silas, y usted lo puede ver en Hechos capítulo 15, versículo 40. Dice que después Timoteo se les unió en Listra, en Hechos capítulo 16, versículo 3. En este viaje el destino principal era Europa, aunque Pablo quería regresar a Asia. Él testifica en una ocasión que el Espíritu se lo impidió y que a través del varón macedonio le mostró el nuevo rumbo que debía tomar. Y más adelante podemos ver que al final de su ministerio él da testimonio diciendo que no fue rebelde a la visión celestial. Este equipo misionero primeramente llegó a Filipos y allí se hospedaron en casa de una mujer llamada Lidia y establecieron la iglesia en ese lugar. Cuando estaban allí en su estadía se mencionan 3 conversiones importantes que a lo mejor usted debe conocer. La primera de ellas es una mujer de negocios de Asia a quien Dios salvó del judaísmo.
La segunda conversión que podemos ver es a una joven griega adivinadora a quien Dios salvó del satanismo. Y por último, a un carcelero romano a quien Dios salvó de la adoración al César. La obra de Dios en ese lugar se desarrolló en medio de una fuerte oposición. Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados ilegalmente. Algo que podemos aprender es que cuando Dios decide salvar a alguien, salvar a una persona, salvar a un pueblo, Él hace como quiere y cuando quiere. Y no hay ningún obstáculo que pueda impedir lo que Dios quiere hacer. Ya Dios había elegido y predestinado a los tesalonicenses para salvación. Y es por eso que aunque Pablo y Silas fueron azotados, encarcelados ilegalmente, aún así ellos continuaron adelante con la visión que el Señor les había dado. Es por eso que una vez que fueron puestos en libertad, salieron de la ciudad y de allí pasaron por Anfípolis, luego por Apolonia, pero no se detuvieron en esos lugares, ya que era parte de la estrategia de Pablo establecer iglesias, principalmente en las grandes ciudades, para que luego éstas llevaran el evangelio a las ciudades más pequeñas. Después de pasar por Filipos, pasar por Anfípolis, luego por Apolonia, ahora sí, llegó el momento, llegaron a la ciudad de Tesalónica. Se dirigieron a una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos. Y decía lo siguiente: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Un gran número de griegos piadosos y de mujeres nobles creyeron en estas palabras expuestas por el apóstol Pablo. Pero también celosos entonces los judíos no creían y buscaron algunos hombres malos con los que alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de un hombre llamado Jasón. Este hombre, que su casa sirvió como una casa de paz, él recibió en su casa a los misioneros y asaltaron su casa buscando a Pablo y a Silas, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Después de esa salida forzada de Tesalónica, el apóstol Pablo experimentaba una gran ansiedad por saber el estado de los hermanos. Luego de pocos meses de su salida, estando él en Atenas, envió a Timoteo para saber en qué condición estaban los hermanos. Dice la Escritura que el apóstol Pablo, al escuchar estas buenas noticias de parte de Timoteo, siente que volvió a vivir. Y es por eso que inmediatamente él empieza a escribir esta carta, la primera carta a los tesalonicenses, expresando y manifestando el gozo y la gratitud por la obra de Dios entre ellos, afirmando y recordando su conducta y ministerio, e instruyéndoles en sus siguientes pasos para el fortalecimiento y la consolidación de sus vidas y de la iglesia. Es por eso que quiero hacer una descripción un poco más específica de los propósitos del apóstol al escribir esta carta, tomando en cuenta cada capítulo. Podemos ver que en el primer capítulo, el propósito del apóstol Pablo es expresar saludos y manifestar la gratitud a Dios, afirmando el testimonio de fe, amor y esperanza de los hermanos de Tesalónica. En el capítulo número 2 podemos ver que su propósito es expresar el amor a los hermanos, afirmando y recordando su obra o ministerio en el Señor entre ellos, su conducta, su ejemplo y sus motivaciones. En el capítulo número 3 es manifestar su preocupación y proceso de atención a los hermanos. En el capítulo 4 es afirmar la conducta cristiana, vivir para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Luego en el capítulo 5 es aclarar el proceso de la vida después de la muerte. Y por último, en el capítulo 6 es dar instrucciones sobre los deberes cristianos. Es impactante ver cómo este grupo de creyentes, a pesar de esta salida forzada de los misioneros, ellos siguieron perseverando,
siguieron afirmando su fe, mostraron realmente evidencia de que habían sido elegidos por Dios. En sus obras se notaba que realmente habían sido salvados. Y no solamente trastornaron una ciudad, sino un continente entero. Y aquí nos damos cuenta realmente que el hombre no tiene ninguna participación en lo que se trata de su salvación. Solamente el hombre es un receptor de la dádiva, del regalo que Dios le está otorgando, porque el Señor es el autor de la salvación. Yo te invito a que te quedes con nosotros, a que puedas seguir escuchando los siguientes segmentos de esta serie titulada Elegidos para su gloria. Dios te bendiga.